Bienvenidos, manitas. Hoy toca cartonaje y vamos a ver cómo poder hacer esta caja en forma hexagonal y de estilo vintage, reciclando cartón de embalar. Pero antes de ver el paso a paso, si es la primera vez que me ves y te gusta el reciclaje, cartonaje, decoupage, vaya, las manualidades en general, te invito a que te suscribas. Es gratis y fácil. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y para no perderte ninguno de los vídeos, activa la campanita en todas las notificaciones. Porque todos los martes y viernes podrás ver nuevas ideas. Y ahora sí, vamos con el paso a paso de esta bonita caja. ¡Empezamos! Vamos a necesitar cartón de doble canal, de una caja de embalar. La pieza que yo voy a hacer va a ser un hexágono, 6 lados, y cada lado va a medir 10 centímetros de ancho. Así que marcamos a 10, a 20, a 30, 40, 50 y 60. Cortamos. Ya tenemos la pieza de 60 centímetros y el alto son 17. Si queréis hacerla con más lados, pues simplemente el ancho que queráis para cada lado los vais marcando. Podéis hacer de 7 lados, 8 lados, 9 lados, como prefiráis. Las marcas las vamos a hacer en el lado en donde se nota el canal. Este lado de aquí es más liso, lo vamos a dejar para el exterior. Este será el interior. Y en cada una de las marcas colocamos la regla y con un buril o una plegadera vamos a presionar. Simplemente vamos a cortar la primera capa del cartón, esta primera capa. Y por esas marcas doblaremos. Y ya tenemos nuestro hexágono formado. Y lo vamos a pegar con silicona caliente. Para hacer la base, un trocito del mismo cartón. Vamos a colocarlo en su sitio y por el interior marcamos. Y recortamos esta forma. Le vamos a poner cola blanca de carpintero en los bordes de la base y encajaremos en los laterales. Y ya tenemos nuestra base montada. Y ahora vamos a cubrir estos bordes para que no se vea el interior, el canal, como hacemos siempre que trabajamos con este tipo de cartón. Con masilla, tapajuntas, con resanador. Con una espátula vamos a ir cubriendo todos los orificios. Aplicaremos una capa, dejaremos secar y lijaremos. Y si es necesario, volveremos a aplicar una segunda capa. Una vez los bordes ya los tenemos listos, pasamos a darle el color. Lo primero, voy a cubrir toda la superficie con pintura acrílica blanca. Ya sabéis que cuando trabajamos con cartón es muy importante para que el cartón no se nos deforme, que cada vez que apliquemos una capa de cualquier producto que le dé humedad al cartón, hay que dejarlo secar muy bien, entre capa y capa. En un principio no iba a hacerle tapa, pero a medida que lo iba haciendo he pensado que a lo mejor a alguno de vosotros le apetecía hacérsela. Así que vamos a completar este trabajo haciéndole la tapa. La colocamos y vamos a marcar todo el perímetro. Y la recortamos. Esta pieza nos va a servir de plantilla para hacer dos más. Una que sea un poquito más grande, medio centímetro por lo menos más grande, y otra más pequeña. ¿Cuánto más pequeña? Pues el ancho de nuestro cartón. La más pequeña tiene que encajar en el interior de nuestra caja. Estas tres piezas van a ir pegadas de la siguiente manera. La más grande en el centro, la mediana irá en la parte de arriba y la más pequeña aquí pegada, centrada en la parte de abajo, que es la que encajará en el hueco y evitará que la tapa se nos desplace. Para los que no quieran hacer este tipo de tapa, que es muy sencilla, pero prefieren que sea de encajar en la base, pues esta pieza, que es la mediana, que es la primera que hicimos, que tiene la misma medida que el perímetro de nuestra caja.
A esta pieza le pegaremos los laterales de la misma manera que hicimos la base, cortando una tira larga y marcando la medida de cada lateral, doblando y pegando. Se hace igual, pero teniendo la medida exterior. Pegamos estas 3 piezas con cola blanca y una vez se haya secado, cubriremos los bordes exactamente igual que hicimos con la base, con masilla. Paso a hacerle decoupage. Voy a utilizar este papel japonés de estilo vintage. Como veis ya le falta un trocito porque lo utilicé en un anterior trabajo. Lo podéis encontrar en Dipinto di Blu. En la cajita de descripción, como siempre, os dejaré los enlaces. Lo primero, recortar los diseños que voy a utilizar. Yo lo voy a hacer con un pincel de carga de agua, también lo podéis hacer con un pincel humedecido en agua o incluso rasgando con las manos. El decoupage lo voy a hacer en 3 de los lados y voy a ir alternando uno sí, uno no. Con medium para decoupage, si no tenéis cola blanca, que podéis rebajar con muy poquita agua, y un pincel de cerdas suaves. Aplicamos una capita finita y bien extendida. Colocamos nuestro diseño y al ser papel japonés tan finito, no va a hacer falta colocarle el plástico encima para eliminar arrugas. Con el mismo pincel y aplicando una nueva capa, esta vez más generosa, del centro hacia afuera. Y fijaros, el papel japonés qué resistente es. Si nos equivocamos que lo hemos puesto torcido, aunque esté pegado, podemos levantarlo, que no se nos romperá, y volverlo a reposicionar. Voy a ayudarme de distintas plantillas para darle relieve a la superficie, ayudándome de esta pasta de relieve, estuco liso. Si no tenéis, también podéis utilizar la misma masilla que hemos utilizado para cubrir los bordes. Y voy a empezar por la tapa. Como ya os he dicho, voy a utilizar distintas plantillas. Tenemos que tener la precaución de que cuando utilicemos una, antes de utilizar la siguiente, la pasta que hemos colocado de la primera tiene que estar bien seca, porque si no lo estropearemos. Y lo mismo que le he hecho a la tapa, voy a hacer a los laterales de la base, que no le he hecho el decoupage. Una vez ya lo tenemos seco, con una lija de grano fino vamos a pasar por todo el relieve. Vamos a pintar el resto de la caja e intentar integrar nuestro papel. He mezclado un poquito de esta pintura color cuerda con un poquito de marfil y la vamos a pintar tanto por dentro como por fuera. Pasamos a hacer una aguada en marrón chocolate para envejecer toda la caja. Vamos aplicando el color y antes de que se seque retiramos el exceso con un trapito o una toallita húmeda. Y para las zonas donde no hay relieve, con la toallita húmeda sucia pasamos por toda la superficie y con otra que esté un poquito más limpia retiramos el exceso. Con pintura acrílica en un tono marfil vamos a aclarar un poquito toda la caja, sobre todo en las zonas del relieve, y a pincel seco. Fijaros la diferencia, aquí ya lo he aclarado y aquí todavía no.
Vamos a ir poco a poco, que el pincel no tenga demasiada carga de pintura. Es preferible pasar unas cuantas veces a pasarnos en la pintura y estropear el trabajo. Un poquito de color con una pátina en tono ocre. La voy a aplicar con el dedo, sobre todo en las zonas del relieve. Pues así es como va quedando y ahora vamos a pasar a barnizar. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. Le voy a aplicar 2 capas dejando secar entre capa y capa. Y una vez seco nuestro barniz pasaremos a darle un puntito de brillo con esta cera en tono bronce. La cera la voy a aplicar con el dedo de manera muy suave, sobre todo por los bordes y en el relieve. Y para darle un poquito más de luz voy a utilizar una cera, esta vez en dorado. Un tirador que tenía en color beige con la cera en el tono bronce voy a darle unos toques de color para que coordine con mi caja. Y ya está lista la caja de hoy, hexagonal y de estilo vintage. Haciéndola de esta manera podemos añadir tantos laterales como queramos. Si os ha gustado, darle like al vídeo y compartirlo. Así me ayudaréis a que más personas puedan verlo. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.